Vamos a empezar la clase con lo que tiene que ver con gestión social. Esperen que hay alguien más que ahí está queriendo entrar. Ahí está. Vamos a ver un poco de lo que significa gestión social, ¿sí? Cómo va a ser el rol del psicólogo social en esto. Primero saber qué es gestión social y después, bueno, el rol del psicólogo social. Y después vamos a ir haciendo un pequeño recorrido, una pequeña trayectoria sociohistórica, ¿sí? En lo que tiene que ver en el continente latinoamericano, ¿sí? De todas maneras, recuerden que siempre se tienen que remitir al material bibliográfico, obviamente, para expandir más lo que nosotros vamos a focalizar en esta clase, ¿está bien? Entonces, empezando, como dije, un poco con lo que es gestión social, ¿sí? Va a tener que ver la gestión social con, podríamos decir, la participación, ¿sí? De todos los agentes sociales que forman parte de una comunidad, ¿sí? Para poder impulsar con herramientas apropiadas, ¿sí? Acuerdos y negociaciones, ¿sí? Que se van a dar en el seno de la misma sociedad, ¿sí? Esto es importante siempre, ¿no? Porque digo, nosotros podemos ver en la cotidianidad cómo diferentes movimientos sociales, organizaciones, agrupaciones, colectivos de personas, ¿no? Cuando se reúnen bajo ciertos intereses en común, pueden luchar y propiciar, ¿no? Aquello que es de su interés, ¿sí? Y ser escuchados, que es lo más importante, ¿no? Ser escuchados por quienes están en el poder representando a toda la sociedad, ¿sí? Eso es, yo digo que siempre es importante entender que los que tienen que tomar acciones para promulgar ciertas cosas, ¿sí? Ciertas leyes, estatutos, etcétera, somos la misma sociedad, es decir, somos todos los actores sociales. Si bien nos representan ciertas personas, ¿no? En el poder legislativo, ejecutivo, etcétera, en diferentes niveles, según ese poder, en realidad el poder surge de los mismos ciudadanos que conforman la sociedad, ¿no? Y a veces como que esto se pasa desapercibido o que directamente se delega esta tarea hacia el Estado, pero en realidad los que promulgan en lucha constante y organizaciones son los mismos ciudadanos, ¿no? Pensemos hoy en día, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ¿no? ¿Cómo se ha promulgado la ley del matrimonio igualitario? ¿No? ¿Devenido a qué? A un grupo de personas agrupadas en cierto colectivo que tras alzar su voz pudo ser escuchado, ¿no? Y quienes nos representan asumieron esto e hicieron algo, ¿sí? Pero que todo ese movimiento o la promulgación de la ley en realidad surgió de la misma sociedad, ¿sí? Por eso entonces la gestión es una acción social, ¿sí? Accionar no tiene que ver solamente con estar de acuerdo, ¿no? En algo o no, sino en justamente esto de accionar, ¿no? Tomarlo como verbo tal, que quiere decir la acción, no solamente estar del otro lado diciendo qué bien lo que hacen, qué mal lo que hacen, ¿no? Sino poder perseguir estas acciones que son propuestas por otros actores que conforman nuestra misma sociedad, bajo una mirada crítica de la misma, ¿no? Es decir, las grandes reformas que hay en el paradigma social, ¿sí? Tiene que ver con las acciones que nosotros mismos hacemos, ¿sí? Las sociedades cambian porque, como todo, vamos avanzando, ¿no? Pero los que producen los cambios sociales son los mismos sujetos, ¿sí? Entonces decíamos, la gestión es una acción social, ¿sí? Entonces es un medio por el cual se desarrollan las personas, ¿sí? Y en la comunidad se genera, ¿sí? Un espíritu emprendedor. ¿Para qué? Para generar este cambio social, esto que decía recién, ¿no? La acción, cuando es orientada hacia ciertas metas, ¿sí?
y a través, esto que decía, ¿no? De las organizaciones, de los diferentes colectivos, ¿no? De hecho, hace poco surgió lo que tiene que ver con las irregularidades del sistema en cuanto a discapacidad, ¿no? Las políticas que se destinan en discapacidad, que pasaba desapercibido por la sociedad y que además es, digamos, uno de los terrenos más delicados porque nos estamos metiendo con personas que están en un estado de vulnerabilidad total, ¿sí? Tanto los usuarios como los prestadores al servicio de discapacidad. Y hay muchas irregularidades en todo ese sistema, ¿no? Y que, bueno, personas se agruparon para con el fin de poder erradicar, cambiar, modificar ciertos estatutos, ¿sí? Que otorgan quienes nos representan, ¿no? Alzando las voces diciendo, bueno, esto es lo que tiene que cambiar, ¿sí? Y que por sí solas, digamos, las personas con discapacidad, digamos, pasan como desapercibidas, ¿no? Porque es uno de los sectores marginados de nuestra sociedad, ¿no? Y que contra eso, es decir, justamente estos sectores marginados son los que tienen que aún alzar más la voz para que solamente otorgarles sus derechos, ¿sí? Digamos, porque hay muchas cosas que se pasan, como decía recién, de lado. Entonces, para generar el cambio social, quienes tienen la tarea por delante somos los mismos actores sociales, ¿no? A través de una gestión social, de una acción, ¿sí? Bien, entonces, también, digamos, para poder responder a la búsqueda de la superación, digamos, de la pobreza, e igualmente también para que se adquieran destrezas para abordar un entorno, ¿sí? De turbulencias que tiene que ver con componentes políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, ¿sí? Los cuales no favorecen los procesos de desarrollo sociales. Y ahí es donde se requiere afianzar los lazos comunitarios, ¿no? Recuperar los valores colectivos, recuperar la identidad cultural, y también implica esto la convergencia de intereses y necesidades comunes, ¿sí? Es decir, que, como recién decía, hay muchos sectores de nuestra sociedad que son altamente vulnerados, ¿sí? Por ejercicio pleno de poder, ¿sí? Distribución de poder, distribución de las riquezas, distribución, ¿no? Políticas también, en donde hay siempre una minoría que queda relegada, ¿sí? Digamos que queda exceptuada, ¿sí? De estos avances sociales, ¿sí? Y que entonces se hace imprescindible esta lucha, esta conformación de colectivos para poder generar los cambios, ¿sí? A partir de ciertos intereses en común, ¿sí? Esto no es tarea fácil, ¿sí? Es una tarea muy compleja, es decir, la complejidad que conllevan los grupos en sí mismos, ¿sí? No va a ser tarea fácil de poder llevar a cabo como la agrupación, digamos, ¿no? Que todas las personas puedan luchar por tal movimiento, por tal intereses, ¿no? Esto que decía en torno a la discapacidad. Hubo un montón, lo digo como ejemplo porque es algo que ocurrió y que sigue ocurriendo hoy en nuestros días muy recientemente. Se hicieron muchísimas viralizaciones, ahí está, no me salía la palabra, viralizaciones, de acuerdo a lo que estaba sucediendo. Digamos, la viralización es un medio que hoy en día causa efecto, ¿no? Porque todo el mundo está pendiente de la tecnología. Entonces es una herramienta que nos sirve para promulgar ciertos intereses y luchar en pos de ellos, de poder alcanzarlos, ¿no? Y se hicieron un montón, bueno, de estas viralizaciones y convocaciones a nivel nacional, ¿no? Con un eslogan, ¿no? Hubo una de las noches que era antorchas o velas, que era una luz para discapacidad, creo el eslogan, o algo parecido por el estilo, y en todo el país ocurrió, ¿sí? Es decir, no solamente se habla de un territorio demográfico restringido, ¿no? Sino que abarca a muchas otras áreas, ¿no? Y esto es lo que se dio a conocer y lo que se visualizó además, ¿no? Digo, visualizó, y que toda
toda la comunidad tuvo acceso a eso, a conocer cuál era la problemática social que se está atravesando, ¿no? Digo, porque a veces, les voy a contar, yo participé de una de estas marchas porque trabajo en el área de discapacidad, ¿no? Y me acuerdo que en una de las marchas, en la 9 de julio, los autos no podían pasar, obviamente, y decían piqueteros, no sé qué cosa, desconociendo totalmente a qué se debía ese movimiento, ¿no? Es decir, no tenían ni nociones de lo que estaba pasando. Entonces, por eso digo, a través de la promulgación, de poder accionar como colectivo, ¿no? En unos intereses, se genera también la concientización del otro lado, ¿no? De aquellas personas que a lo mejor no pertenecen al área de discapacidad porque no tienen a ningún familiar con discapacidad, porque no trabajan en discapacidad, cualquiera de estas cosas, pero empiezan a conocer la problemática social porque nos convoca a todos como sociedad. Eso, a la vez, ¿a dónde voy con este ejemplo? ¿Qué hace la identidad cultural? ¿Sí? Nosotros como miembros de una sociedad, de una cultura determinada, compartimos ciertas cosas. Compartimos un lenguaje, ¿no? Es decir, la lengua, mejor dicho, no el lenguaje, la lengua, ¿no? Este signo arbitrario que nos representa las formas de hablar, que tiene algunas modificaciones. En Buenos Aires una cosa, vamos al norte de nuestro país y tienen ciertas dialécticas un poquito diferentes, pero nos entendemos hablando, ¿no? Es decir, compartimos costumbres, el mate, el asado, ¿no? Compartimos ciertas cosas, ¿sí? En todo el país. Y eso hace a la cultura, ¿sí? A una cultura que se comparte. A partir de esa cultura compartida es donde surge la identidad cultural, ¿no? Si yo me voy de viaje, no sé, qué sé yo, a Japón, ¿no? ¿Qué va a ser mi cultura? Es decir, ¿cómo yo voy a llevar impresa esta identidad cultural? Y a lo mejor salgo a pasear en Japón y me llevo el mate, ¿no? El mate es una representación de esa cultura que yo tengo interiorizada, que he afianzado, que he naturalizado y con lo que me siento identificado con otros. En Japón no sería el caso de sentirme identificado, pero sí es una manera, es un símbolo de poder compartir con el resto de dónde vengo. ¿Sí? De dónde vengo va a ser el símbolo ese mate, ¿sí? La cultura, ¿sí? Interiorizada, naturalizada y apropiada, ¿sí? Que forma parte de mi identidad cultural. Por eso digo que la gestión social es una acción importantísima, ¿sí? En cuanto también terreno del psicólogo social, para poder operar, ¿sí? Que ahora en un ratito vamos a hacer un poco más de hincapié en esto, ¿sí? Bien, el reto entonces, ¿sí? Que tiene que ver con la gestión social es justamente poder desarrollar la capacidad de gestión para poder responder a la multiplicidad de complejidades que atraviesan los niveles de interrelación e interacción con los actores, sectores, poderes, voluntades, ¿sí? Que puedan realzar la importancia de las dinámicas que viven las comunidades, que quienes son estos, ¿no? Miembros de la comunidad, quienes generan el desarrollo de todo tipo, ¿sí? Es decir, esto que yo mencionaba hace un ratito, ¿no? Es decir, para poder promulgar cambios, romper con estereotipos, poder hacer una adaptación activa a la realidad, se necesita afianzar los vínculos de identidad cultural, ¿no? Esto que, volviendo al ejemplo de discapacidad, si yo no estoy involucrado, es decir, porque no tengo un familiar con discapacidad, no ejerzo en discapacidad, no hay nada que me involucre en el área de discapacidad, pero yo comparto esta identidad cultural por los otros, ¿no? ¿Cómo yo no voy a ser partícipe de eso también? ¿No? Es decir, ¿cómo yo no me voy a involucrar en eso aunque no comparta esos intereses? No tiene que ver con un movimiento político, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es sí y no, digamos, ¿no? Porque todo tiene que ver con la política, todo tiene que ver con todo, pero digo, hay organizaciones exclusivamente políticas, ¿no? Que la vemos a diario, ¿no? En protestas y demás, que sí tienen que ver exclusivamente con el área política. Y otras que, si bien están atravesadas por la política, ¿sí? Hacen al quehacer social, al quehacer de una comunidad,
¿no? Para poder seguir avanzando. Por ejemplo, en discapacidad, cuando hablamos de inclusión y todos decimos, está perfecto la inclusión, ¿no? Qué lindo, todo muy lindo. Sí, pero si yo no hago algo respecto a eso, no sirve de nada hablar y decir, ¿no? Es decir, poner en palabras qué linda la inclusión, si yo no hago nada y quedo en el molde, ¿no? Es decir, si desde todos, siempre lo que digo es que todos podemos hacer algo. No hace falta que uno sea profesional, no hace falta que uno esté plenamente involucrado. Si hay una persona no vidente que quiere cruzar la calle, no hay un semáforo adecuado, ¿no? Los semáforos hay algunos que incluyen sonidos para especificar cuándo pueden cruzar y cuándo no, pero no están, es decir, en todos lados, ¿sí? Si yo estoy por cruzar la calle y veo una persona no vidente que quiere cruzar, le ayudo a cruzar. Bueno, eso me hace ser partícipe, eso me hace accionar, ¿sí? Con lo que es la inclusión, porque estoy acompañando a alguien a cruzar la calle que no lo puede hacer por sí solo, ¿sí? Porque no hay condiciones en el ambiente, en el entorno, ¿no? Digo, que generen esas condiciones de inclusión. Por eso digo, es muy lindo decirlo, pero ahora la tarea compleja es la acción misma. Por eso recalco en el verbo, ¿no? Que tiene que ver con accionar, hacer algo, ¿sí? No importa el rol que tengamos, ahora vamos a hablar del psicólogo social, ¿no? Pero digo, a nivel general, no importa el rol que tengamos, ¿sí? Ya siendo partícipes y siendo miembros de una comunidad, tenemos la obligación. Eso respecta, como decía recién, a la identidad cultural y también respecta al rol ciudadano, ¿sí? Que se empieza a preparar, digamos, esto en tempranas edades, ¿no? No sé si en la secundaria todos han tenido la posibilidad o no, pero hay, por ejemplo, una materia, ¿no? Que tiene que ver con construcción ciudadana o civil, no me acuerdo bien cómo se llama, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Como ir preparando a esos adolescentes, porque es más en secundaria, ¿no? Para el futuro rol social que les espera, ¿sí? Y tiene que ver con organizar la sociedad, ¿sí? De tal manera que después pueda dar sus frutos. Igual que siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando vamos a la escuela y formamos filas, puede ser muy doctrinado esta regla explícita que tiene la escuela, pero que sin embargo es necesaria. Porque vamos al banco, no hacemos filas, empiezan a colar, se arma un debate, se arman empujones, se arman un montón de cosas, ¿no? Que no serían coherentes, ¿no? Porque llevaría a discusión y a violencia, pero yo aprendí a hacer la fila en la escuela, ¿no? Digamos, hay condiciones que se van generando, ¿sí? Que tiene que ver con el accionar de todos los miembros de una comunidad, ¿sí? Entonces, el desarrollo es un proceso que es coherente, que es integrador y que es armónico, ¿no? Donde todos los actores sociales, públicos y privados se construyen como sujetos capaces de articular esfuerzos, voluntades, poderes, ¿sí? Y que la mira va a ser justamente gestionar las propias transformaciones particulares en colectivas, ¿sí? Un contexto de civilidad que es moderna y de un Estado social de derecho, en donde todas las personas sean partícipes. Esto tiene que ver con, hoy en día, los paradigmas que se abordan en cualquier área, tiene que ver con todos somos sujetos de derecho, ¿sí? Ante cualquier problemática, no sé, nos involucramos en la problemática de discapacidad, se aborda el sujeto de derecho. Vamos al territorio en cuanto, por ejemplo, exclusión social, marginalidad y pobreza, ¿no? Ahí vamos a los derechos también. Todas las personas tienen derecho a tener una vivienda digna, ¿no? Poder tener agua potable, poder tener el acceso a la educación, poder tener acceso gratuito a la salud. Bueno, todos los derechos humanos, ¿sí? Están involucrados en nuestro accionar. Es decir, se toma a la persona como un sujeto de derecho. Sujeto de derecho es humano, ¿no? Es universal y no hace distinción a raza, género, clase social, discapacidad, etc. ¿Sí? Es para todos. Entonces, cada gestión social que emprendamos va a tener que basarse en los derechos humanos como punto clave, ¿sí?
Pero si nos remitimos hacia nuestra sociedad, vemos ya el derecho a la vivienda digna, ya solamente con uno de esos derechos, ya vemos que, digamos, no se lleva a cabo, no se cumple, ¿no? Hay muchas personas, y en el último tiempo las cifras de pobreza han aumentado drásticamente y cada vez son más las personas en situación de calle, que viven con extrema pobreza, que no tienen acceso ni a la salud, ni a la educación, ni siquiera al saneamiento, ¿no? Es decir, hay muchísimas problemáticas. ¿Cómo hacemos para generar otros entornos, ¿no? Como para modificar esas problemáticas? Justamente con la acción social, ¿no? Porque las problemáticas que nosotros nos involucramos como psicólogos sociales son problemáticas que devienen del mismo estado de la sociedad, ¿no? Que deviene también de políticas públicas incumplidas, ¿no? Que devienen también de derechos humanos denegados y no otorgados, ¿sí? Y entonces, ¿cómo tratamos de transformar esa realidad como psicólogos sociales? ¿No? Tiene que ver con esta acción social, ¿sí? Y por sobre todo, esto que decía, cada acción social va a basarse en tomar los derechos humanos como eje principal para poder gestionar, impulsar y accionar, ¿no? Contra políticas que justamente contrarresten estos efectos o modifiquen, ¿sí? Por eso decía, parte de la voz del pueblo, ¿no? Pero esa voz se realza, ¿sí? Y llega, o lo que se busca cuando se arman organizaciones y colectivos, movimientos de personas, es que llegue hacia el Estado, que es quienes impulsan, ¿no? Deniegan o ratifican ciertas leyes, derechos, garantías, etcétera, ¿sí? Pero pensemos que en la definición de Estado es justamente quienes nos representan, pero que no tienen el poder absoluto. Esto es lo que un montón de personas desconocen, el poder lo tenemos nosotros, que somos los miembros de la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos el poder, pero ese poder tiene que ser bien distribuido, tiene que ser impulsado y gestionado por nosotros mismos, ¿sí? Por eso le decía este ejemplo que le decía en torno a los colectivos, ¿no? Bien, entonces en el marco de la referencia social, ¿sí? Va a corresponder un poco a las ciencias administrativas y las teorías de organizaciones modernas de gerencia social, ¿sí? Poder también gestionar sobre el enfoque sistémico, ¿sí? Es decir, hay una interrelación entre varias áreas, ¿sí? Que corresponden y que se correlacionan con la gestión social para poder habilitarlas como tal, ¿sí? Esta acción social además tiene un carácter técnico e instrumental, ¿sí? Que tiene que ver con que los procesos técnicos administrativos, ¿sí? Desde las concepciones prácticas y metodológicas de la gestión social, están orientadas hacia generar una sociedad justa, libre, democrática, ¿sí? Que sea mitigadora de conflictos y generadora de escenarios propios para la participación, cooperación, concertación, convivencia social, ¿sí? A ver, el cambio siempre a lo que conlleva el cambio siempre es una crisis previa, ¿sí? Es decir, siempre hay una crisis, tenemos la teoría de los sistemas que no habla de ello, ¿sí? Pero que va a ser la crisis necesaria para instaurar un nuevo orden o como una regeneración de ese orden, ¿sí? La crisis no siempre es caos, pareciera al principio un caos, pero después conlleva a una reorganización, a una reestructuración o a un nuevo orden, ¿sí? Y qué va a ser necesario para poder promover justamente estos cambios. Y fíjense en lo que dije recién, ¿sí? Que se orienta estos procesos técnicos administrativos a generar sociedad justa, libre, democrática. Estos justo, libre, democráticos son derechos humanos, ¿sí?
justamente también en relación a lo que decía recién, ¿sí? Eh, Bien, estos entonces, a través de estas crisis, revoluciones, reorganizaciones, ¿sí? Van a generar entonces la participación y la movilización de actores, tanto públicos como privados, quienes van a tener el deber de pensar en términos de escenarios múltiples, ¿sí? Y con sensibilidad de la comunidad, comprometidos con el conocimiento técnico y con el conocimiento social en el desarrollo de las competencias del hacer, el ser y el tener, ¿sí? Hoy en día, tras las nuevas perspectivas de desarrollo social en general, ¿no? Se toma mucho lo que es la participación comunitaria, ¿sí? Porque ¿quiénes más que los miembros de una misma comunidad conocen su realidad? ¿No? Es decir, yo puedo ir a gestionar, ¿no? y involucrarme en un campo, en un determinado territorio, el cual yo soy como extranjero, ¿no? Es decir, yo no soy partícipe de ese lugar, no convivo en ese territorio, no frecuento ningún vínculo con ese territorio, pero voy a ir a intervenir ahí. Yo desconozco totalmente, ¿no? Es decir, voy a ir a hacer un mapeo, una observación de la problemática, voy a proyectar ciertas intervenciones, pero los que realmente conocen van a ser los miembros de esa comunidad. Y es ahí donde recae la importancia de que esos miembros alcen su voz y que uno como copensor, podríamos decir, ¿no? De estas problemáticas para dar solución, tome y registre estos dichos, ¿sí? Hay una perspectiva que se utiliza mucho en análisis institucional, ¿no? Que tiene que ver con poder justamente analizar cuestiones que pasan en las instituciones, ¿no? Y hay un concepto que me gusta mucho revisar, que es el de implicación. Este concepto de implicación tiene que ver con yo pensarme, ¿sí? Previo al poder analizar ese campo, al poder intervenir, ¿no? ¿Qué concepciones tengo yo de eso? Por ejemplo, voy a intervenir en un merendero, vamos a poner, ¿no? Es decir, porque hay ciertas situaciones que conllevan a una problemática psicosocial de las personas que atraviesan ahí. No pensemos que por ir a un merendero la problemática psicosocial va a ser en torno a el suministro y administración de alimentos, ¿sí? Es decir, en los territorios, ¿sí?, más vulnerados hay un montón de cosas que subyacen que no son explícitamente de alimentos, ¿sí? Porque para eso los merenderos, ¿sí?, los que están registrados, es decir, reciben donaciones. Hay otras cosas de trasfondo que pasan ahí, ¿sí?, que no tienen que ver, como decía recién, en términos de alimentación. Entonces, el término de implicación quiere decir con qué preconceptos yo como psicólogo social me inserto en ese campo, a intervenir, digo, ¿no? A transformar una realidad y al poder utilizar mis herramientas para poder modificar esa realidad, ¿no? Es decir, hacer un análisis previo, ¿no? Es decir, con qué conceptos. Y en la medida que transcurre mi procedimiento, ir revisando, ¿no? Y poder decir, yo pensaba que era, no sé, que faltaba alimentos y entonces yo reúno alimentos, voy y los llevo. Después me di cuenta que con el correr del tiempo surgieron otras cosas y otras necesidades, otras problemáticas que también hay que intervenir, ¿no? E ir pensando en medida también de poder ir analizándome, ¿sí? Porque recién, como decía, para promover el cambio y para promulgar una acción, ¿sí?, bajo esta gestión social, uno debe identificarse, ¿sí? Es decir, identificarme con esos otros en la medida tal que pueda obtener o pueda realizar las intervenciones oportunas, eficaces. Si yo me siento extranjero, es como ir a otro país, ¿no? Es decir, hablan distinto idioma, tienen otra cultura, digo, ¿cómo yo me siento partícipe? Es decir,
¿Qué voy a hacer yo para poder incluirme en esa otra cultura? ¿Bajo qué puntos, bajo qué miradas, qué cosas llevo? Recién hablaba del mate, ¿no? ¿Y qué otras cosas puedo hacer para yo sentirme bien ahí y no tener que volverme a los 2 segundos porque me siento completamente extraño, ¿no? Que tiene que ver con esta revisión permanente, ¿sí? Bien, entonces, la gestión social posibilita el desarrollo de la ciudadanía, esto que decía recién, ¿no? Es decir, todos tenemos un rol social predestinado, ¿no? Que vamos formando de a poco. ¿Dónde empieza este rol social a formarse? Y primeramente en el seno de la familia, ¿no? Que transmite a través de aprendizajes explícitos e implícitos, transmite cultura, ¿sí? Con ciertas modificaciones, no sé, en torno a la religión, ¿no? Tenemos diferentes tipos de creencias y representaciones institucionales, ¿no? Que cada familia va a tomar, ¿no? Y va a promulgar, ¿no? A sus hijos. Pero, de todas maneras, esto, ¿no? La familia va a ser mediador entre un sujeto y la cultura. Y luego vamos conformando y seguimos conformando día a día también nuestro rol social para con los otros, con los que nos relacionamos. Distintas instituciones, organizaciones, ¿no? Y esto de poder ir relacionándonos e identificándonos con los miembros de nuestra sociedad también conlleva un proceso de modificación personal, ¿no? En tanto y cuanto los paradigmas, como decía recién, de la sociedad van cambiando, ¿no? Solo compensar, por ejemplo, en términos de el rol o las funciones de la mujer, no es lo mismo hoy que hace 50 años atrás, o 40, o 30, 20, 10, lo que quieran. Cambia todo el tiempo. Si yo quedo anclado en un estereotipo que pasó hace 10 años y no puedo hacer esta adaptación activa a la realidad, no voy a ser generadora de cambios, porque yo no me estoy adaptando a la coyuntura actual que atraviesa mi sociedad, ¿no? Con lo cual me voy a sentir esto como extranjera, ¿no? Y diciendo, ¿cómo piensan estas personas? ¿Qué cosa extraordinaria o qué ridiculez lo que están pensando, ¿no? Y tener diserciones en cuanto a pensamiento social y acciones sociales también. Entonces, si yo no me adapto, no voy a poder accionar, ¿sí? Por eso hay que tener siempre este proceso, como recién decía, ¿no? Un poco más ligado a lo personal, a lo subjetivo, ¿sí? Para después poder involucrarme, ¿sí? Yo no puedo ir a involucrarme en un campo psicosocial si tengo un montón de preconceptos y prejuicios de ese determinado campo, ¿no? Porque mis acciones no van a ser oportunas. ¿Sí? Primero tengo que hacer como un análisis previo y después poder involucrarme para ser mucho más objetivo, ¿sí? En lo que va a ser el accionar, ¿sí? Esperen que voy a parar acá.